Hay lugares en México donde el crimen organizado opera tan discretamente que los turistas nunca sospechan la guerra que se libra a metros de sus hoteles de lujo. Cozumel es uno de esos lugares. Isla paradisíaca del Caribe mexicano, destino de cruceros internacionales, buzos, familias buscando playas cristalinas, más de 4 millones de visitantes anuales que gastan millones de dólares sin saber que detrás de la sonrisa de los meseros, del vendedor de souvenirs, del taxista amable, existe una estructura criminal que controla cada esquina. El Cártel Jalisco Nueva Generación transformó Cozumel en plaza estratégica. No por el tráfico internacional, la isla no es punto de salida hacia Estados Unidos, sino por el narcomenudeo. Porque donde hay turistas hay consumo, y donde hay consumo hay dinero. Miguel Alexander, alias El Dumbo, era el jefe de plaza encargado de garantizar que ese dinero fluyera sin interrupciones, y estaba dispuesto a matar a quien se interpusiera. El 9 de diciembre de 2024 terminó su reinado. La investigación sobre El Dumbo comenzó meses antes de su captura. Como siempre ocurre en estos casos, empezó con violencia inexplicable. 2 homicidios en Cozumel que parecían inconexos, pero que inteligencia identificó como parte de una guerra territorial. El primero ocurrió el 28 de octubre en la avenida Félix González Canto. Hombre de 32 años ejecutado con tiros en la cabeza. Profesional, sin testigos útiles, sin evidencia forense relevante. Parecía ejecución común del narcotráfico. Pero cuando analizamos el perfil de la víctima, descubrimos que no era narcotraficante. Era empresario pequeño, dueño de un bar en zona turística. No tenía antecedentes, no debía dinero, simplemente estaba en el lugar equivocado y se negó a pagar extorsión al grupo correcto. Ese fue su error, y ese fue el primer indicio de que alguien estaba imponiendo control violento sobre comercios en Cozumel. Alguien que no toleraba negativas, alguien que usaba asesinatos como herramienta de intimidación empresarial. El segundo homicidio fue más revelador. 5 de diciembre, Colonia Flores Magón 1. Hombre de 58 años asesinado frente a su casa, también profesional, también sin testigos. Pero cuando investigamos su identidad, encontramos la conexión que explicaba todo. Era el padre de un líder de organización criminal rival al CJNG. No era operador activo, no participaba en actividades delictivas directas. Era padre, pensionado. Hombre mayor que había intentado alejarse de los pecados de su hijo. Pero en la lógica retorcida del narcotráfico, eso no importa. Si no puedes matar al líder directamente porque está protegido, matas a su familia, mandas mensaje, le dices que nadie está seguro, que puedes llegar hasta lo más sagrado. Y lo obligas a responder, a cometer errores por venganza, a exponerse. Es táctica brutal pero efectiva. Y en Cozumel, solo una persona tenía autoridad para ordenar ese tipo de ejecución, el jefe de plaza del CJNG, El Dumbo. Intensificamos vigilancia en la isla. Desplegamos agentes encubiertos en zonas donde sabíamos que operaba narcomenudeo, bares, discotecas, playas públicas, donde turistas compran drogas pensando que es inofensivo, que están de vacaciones, que nadie los juzgará. No entienden que cada gramo de cocaína que compran financia la violencia que destruye familias mexicanas, que sus vacaciones recreativas sostienen imperios criminales. Pero esa es otra conversación. Nuestros agentes identificaron patrones, distribuidores jóvenes, algunos menores de edad, vendiendo marihuana, cocaína, éxtasis en zonas específicas, siempre los mismos horarios, siempre las mismas esquinas. Y todos reportaban a alguien que llamaban El Dumbo. No lo conocían personalmente muchos de ellos, solo sabían que existía, que cobraba el porcentaje, que castigaba severamente a quien robara o vendiera sin permiso. Era el fantasma que controlaba la operación desde las sombras. Y nosotros necesitábamos hacerlo corpóreo. Necesitábamos identificarlo, ubicarlo, capturarlo. La oportunidad llegó gracias a error básico, arrogancia. El Dumbo se sentía tan seguro en Cozumel que comenzó a participar personalmente en operaciones menores, quizás porque sus distribuidores no eran suficientemente confiables, quizás porque quería supervisar directamente, o quizás simplemente porque después de años operando sin consecuencias, creyó que era intocable. El 9 de diciembre, agentes municipales en patrullaje de rutina observaron algo sospechoso en la calle 33 sur de la colonia Colonos Cusamil. 4 hombres intercambiando bolsitas pequeñas. El tipo de transacción que ves 1000 veces en zonas de narcomenudeo. Normalmente arrestarías a los distribuidores de bajo nivel, procesarías por posesión simple y seguirías adelante. Pero estos agentes habían sido entrenados para observar detalles y notaron algo. Uno de los hombres llevaba arma larga visible bajo chamarra.
Eso no es normal en narcomenudistas callejeros. Eso es nivel de protección de alguien importante. Llamaron refuerzos y cuando las unidades de élite llegaron, descubrimos que habíamos encontrado oro. Coordinamos el operativo en tiempo real desde el centro de mando. Marina, Sedena, Policía Estatal y Municipal. Queríamos capturas sin violencia si era posible. Cozumel está lleno de civiles, turistas, familias. Un tiroteo en zona poblada sería desastroso. Cercamos la ubicación discretamente. Bloqueamos rutas de escape. Y cuando teníamos todo en posición, entramos. Los 4 hombres fueron sorprendidos completamente. No hubo resistencia. No dispararon. Se rindieron cuando vieron la magnitud de fuerzas que los rodeaban. Y cuando los revisamos encontramos exactamente lo que esperábamos. Bolsitas con marihuana para distribución, un arma larga, una pistola calibre 9 milímetros con cargador lleno, todo el equipo de operación de narcomenudeo activo. Pero lo más importante, cuando verificamos identidades, uno de los detenidos levantó banderas rojas inmediatas. Miguel Alexander, múltiples alias en sistema, investigado previamente por homicidio, pero nunca procesado por falta de evidencia. Y su apodo en la calle, el Dumbo. Habíamos capturado al jefe de plaza del CJNG en Cozumel en flagrancia. Operando personalmente en la calle como sicario común, el interrogatorio inicial fue revelador. Al principio el Dumbo intentó minimizar. Dijo que solo estaba comprando para consumo personal, que las armas eran para protección, que no sabía nada de ninguna organización criminal, el cuento de siempre, pero teníamos evidencia. Video de la transacción, testimonio de agentes que observaron intercambio de dinero por drogas, las armas cargadas y sobre todo teníamos inteligencia acumulada de meses conectándolo con homicidios, con estructura de narcomenudeo, con operaciones del CJNG. Le presentamos fotografías de las 2 víctimas de homicidio. Le preguntamos directamente si conocía motivos de sus muertes. Se quedó callado. Esa es confesión implícita. Porque sicario verdadero no tiene remordimiento por muertes que ordenó. Solo tiene miedo de las consecuencias legales. Y el Dumbo sabía que enfrentaba décadas de prisión. Sus 3 acompañantes, Ever Eladio, Kevin Orlando y Aarón, comenzaron a hablar más rápido. Querían acuerdos, querían reducción de sentencias y confirmaron todo, que el Dumbo era jefe de plaza, que ordenaba ejecuciones, que distribuía armas y drogas, que administraba dinero del cartel. Lo que descubrimos sobre la estructura del CJNG en Cozumel era más sofisticado de lo esperado. No era operación improvisada de criminales locales. Era célula bien organizada, con jerarquía clara, división de responsabilidades, protocolos de operación. El Dumbo no era solo distribuidor de drogas, era administrador de negocio criminal completo. Tenía equipo de sicarios para ejecuciones, equipo de distribuidores para narcomenudeo, equipo de cobradores para extorsiones a comercios, y reportaba directamente a líderes regionales del CJNG que coordinaban operaciones en toda Quintana Roo. La estructura era calcada de corporación legítima, con departamentos, presupuestos, metas de ingresos, solo que en lugar de vender productos legales vendían drogas y en lugar de resolver disputas comerciales en tribunales, las resolvían con balas. Pero la mentalidad era empresarial, maximizar ganancias, minimizar riesgos, expandir mercado, eliminar competencia. El Dumbo había convertido el narcotráfico en Cozumel en negocio eficiente y por años nadie lo detuvo. La Fiscalía General del Estado trabajó rápidamente. Teníamos 48 horas desde la detención para presentar al juez con evidencia suficiente para vinculación a proceso. El delito obvio era narcomenudeo. Lo capturamos con drogas. Teníamos video, testimonio, evidencia física, pero queríamos más. Queríamos vincularlo a los homicidios, porque narcomenudeo puede resultar en sentencias de 5 a 10 años. Homicidio calificado puede ser 30 a 50. Necesitábamos que el Dumbo pasara el resto de su vida en prisión. Así que fiscales construyeron un caso complejo. Presentaron evidencia de que el Dumbo era autor intelectual de los 2 homicidios. Testigos protegidos que lo escucharon ordenar ejecuciones. Análisis de comunicaciones telefónicas que lo conectaban con sicarios en fechas de asesinatos. Perfiles de víctimas mostrando que cumplían características de objetivos estratégicos para el CJNG. Todo circunstancial, porque el Dumbo no apretó gatillos personalmente, pero suficiente para establecer responsabilidad como autor intelectual, y el juez estuvo de acuerdo. La audiencia de vinculación fue rápida. El Dumbo y sus 3 cómplices fueron presentados ante juez. Fiscalía expuso evidencia. Defensa argumentó insuficiencia, violaciones procesales, todo el repertorio legal. Pero evidencia era sólida, video irrefutable.
armas encontradas en su posesión, testimonios consistentes. El juez dictaminó vinculación a proceso por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y, lo más importante, impuso prisión preventiva justificada. Eso significa que permanecerían en cárcel durante todo el proceso judicial, sin derecho a fianza, sin posibilidad de seguir proceso en libertad, porque el juez consideró que representaban peligro para la comunidad y riesgo de fuga, ambas cosas verdaderas. El Dumbo tenía recursos del CJNG para desaparecer si lo liberaban, y tenía historial de violencia que sugería que seguiría matando si tenía oportunidad. La decisión del juez garantizaba que al menos durante meses, potencialmente años, mientras durara el proceso, estos 4 criminales no dañarían a nadie más en Cozumel. Era victoria importante. Pero la historia no terminaba con el Dumbo, porque simultáneamente estábamos trabajando caso más grande. Emilio Alejandro, alias El Danone, jefe de plaza del CJNG en zona norte de Quintana Roo. Mientras el Dumbo controlaba Cozumel, El Danone controlaba Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres. Prácticamente todo el corredor turístico más importante de México. Su captura había ocurrido días antes que la del Dumbo y fue operación mucho más compleja, porque el Danone era líder de célula específica llamada Deltas Operativa Jaguar, grupo de sicarios de élite entrenados para operaciones violentas, no narcomenudistas, sicarios, encargados de ejecuciones, secuestros, extorsiones de alto nivel. El Danone coordinaba guerra territorial contra grupos rivales. Y bajo su liderazgo, Quintana Roo había visto incremento significativo en violencia durante el último año. Necesitábamos neutralizarlo. Y cuando finalmente lo capturamos, fue golpe devastador para la estructura del CJNG en todo el estado. La captura del Danone requirió meses de inteligencia. No era criminal callejero como el Dumbo, que eventualmente cometió error de exponerse. El Danone operaba con disciplina militar, cambiaba ubicaciones constantemente, usaba intermediarios para todo. Nunca tocaba drogas o armas personalmente, era fantasma. Pero todo fantasma deja rastros, y nosotros somos buenos rastreando. Interceptamos comunicaciones, identificamos patrones de movimiento, localizamos casas de seguridad. Y cuando finalmente tuvimos ubicación confirmada, ejecutamos operativo de captura que involucró a más de 100 elementos de fuerzas especiales, porque sabíamos que el Danone no se rendiría fácilmente y estábamos preparados para resistencia violenta. Afortunadamente, la rapidez y magnitud del operativo lo sorprendió. Fue capturado sin disparos, sin bajas, y actualmente enfrenta proceso por delincuencia organizada, homicidio múltiple, secuestro, extorsión. Si lo condenan por todo, nunca saldrá de prisión. Morirá anciano en celda federal. Ese es el destino que merece. Con el Danone y el Dumbo capturados, desmantelamos efectivamente el liderazgo operativo del CJNG en Quintana Roo. No eliminamos al cartel. Eso sería ingenuo pensar. Organizaciones como el CJNG tienen capacidad de reemplazar líderes rápidamente. Alguien más ya está ocupando esos puestos. Alguien más ya está coordinando narcomenudeo en Cozumel. Alguien más ya está liderando operaciones violentas en zona norte. Pero esos reemplazos son menos experimentados. Cometerán errores. Y nosotros estaremos esperando, porque esa es la naturaleza de esta guerra. No es batalla única, es desgaste continuo. Captura tras captura, desmantelamiento tras desmantelamiento, hasta que el costo de operar en Quintana Roo sea tan alto que el CJNG decida que no vale la pena, o hasta que sus estructuras se debiliten tanto que otros carteles los desplacen, o hasta que eventualmente, con suficiente presión sostenida, colapsen completamente. Es proceso largo, puede tomar años, décadas, pero es el único camino sostenible hacia seguridad real. El impacto de estas capturas en Cozumel fue inmediato. Reportes de narcomenudeo disminuyeron dramáticamente. Comerciantes que pagaban extorsión reportaron que cobradores dejaron de aparecer. Violencia relacionada con narcotráfico cayó a cero en semanas posteriores. La isla respiró con alivio. Turistas nunca supieron qué tan cerca estuvieron de ser víctimas colaterales de guerra criminal. Nunca supieron que el mesero sonriente de su hotel quizás trabajaba medio tiempo distribuyendo cocaína, o que el taxista amable era halcón para el CJNG, o que las ejecuciones que ocasionalmente aparecían en noticias locales eran parte de guerra territorial. Siguieron disfrutando sus vacaciones en paraíso. Y eso es exactamente lo que queríamos, porque el día que turistas dejen de venir a Quintana Roo por miedo a violencia, la economía del estado colapsa. Millones de personas dependen de turismo para sobrevivir. Nuestra tarea no es solo combatir crimen,
es combatirlo de forma que proteja tanto a residentes como a visitantes y que preserve la economía legítima que sostiene a familias honestas. Personalmente, el caso del Dumbo me recordó algo que a veces olvido en la abstracción de estrategias de seguridad nacional, que cada jefe de plaza que capturamos representa vidas salvadas. Familias que no tendrán que llorar a hijos asesinados, empresarios que no tendrán que pagar extorsión, jóvenes que no serán reclutados forzadamente por carteles. Cuando arrestamos al Dumbo, no solo sacamos de circulación a criminal, desmantelamos estructura que envenenaba comunidad completa, que corrompía a jóvenes con promesas de dinero fácil, que asesinaba a quienes no cooperaban, que convertía paraíso en infierno para quienes tenían mala suerte de cruzarse con ellos. Esas son victorias que no siempre aparecen en estadísticas, pero son las que realmente importan, porque al final nuestro trabajo no es sobre números de arrestos o cargamentos incautados, es sobre restaurar paz y seguridad para que familias mexicanas puedan vivir sin miedo. Y cada vez que capturamos a alguien como el Dumbo, nos acercamos un poco más a ese objetivo. La investigación sobre la estructura del CJNG en Quintana Roo continúa. El Dumbo y el Danone están proporcionando información valiosa, nombres de contactos, ubicaciones de casas de seguridad, rutas de distribución, funcionarios corruptos en nómina. Cada dato nos lleva a nuevos objetivos y estamos siguiendo cada pista metódicamente. Porque desmantelar cartel no es solo capturar líderes visibles, es destruir infraestructura completa, congelar cuentas bancarias, incautar propiedades, arrestar cómplices, cortar líneas de suministro. Es trabajo exhaustivo que requiere coordinación entre múltiples agencias: Fiscalía, Marina, Sedena, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, todos trabajando hacia el mismo objetivo. Y está funcionando. Lentamente, pero funcionando. Quintana Roo es más seguro hoy que hace un año. No perfecto, no libre de crimen, pero mejor. Y seguiremos trabajando hasta que sea mucho mejor. Hay lección más amplia en casos como el del Dumbo, sobre cómo crimen organizado explota zonas turísticas, no solo en México, en todo el mundo. Donde hay turistas hay consumo de drogas recreativas, y donde hay consumo hay criminales dispuestos a proveer. El problema es que esos criminales no se limitan a vender drogas, extorsionan negocios, reclutan jóvenes locales, corrompen autoridades y eventualmente, cuando compiten entre ellos por control de mercado, generan violencia que afecta a todos. La solución no puede ser solo represión policial, necesita ser integral. Prevención de adicciones para reducir demanda, oportunidades económicas para jóvenes para que no sean reclutados, fortalecimiento institucional para eliminar corrupción. Y sí, aplicación firme de ley contra quienes eligen crimen. Todo junto, coordinado, sostenido por años. Esa es única forma de realmente resolver problema, pero requiere voluntad política, recursos suficientes y paciencia de sociedad que quiere resultados inmediatos. Es difícil, pero posible. Los 4 detenidos permanecen en prisión preventiva mientras se desarrolla proceso judicial. Podría tomar año o más antes de sentencia final, pero el resultado está prácticamente garantizado. Evidencia es abrumadora, testigos son confiables y fiscales han construido casos sólidos. El Dumbo y sus cómplices enfrentarán décadas de prisión, quizás cadena perpetua si se les condena por homicidios además de narcotráfico. Y durante todo ese tiempo, Cozumel será más seguro, familias podrán vivir tranquilas, turistas podrán disfrutar vacaciones sin riesgo. Y eso vale todo el esfuerzo, todos los recursos, todas las horas de investigación que invertimos en este caso, porque al final nuestro trabajo es servir al pueblo, proteger a inocentes y garantizar que criminales enfrenten consecuencias de sus acciones. El Dumbo eligió vida de violencia, eligió intimidar, extorsionar, matar. Ahora enfrenta consecuencias de esas elecciones y no habrá escape, no habrá segunda oportunidad, solo celda, por años, décadas, quizás hasta que muera. Esa es justicia. Reflexiono sobre diferencia entre combate a crimen organizado ahora versus hace años. Hay cambio fundamental en metodología. Antes era reactivo, esperábamos que ocurriera crimen, respondíamos, arrestábamos sospechosos. Era círculo vicioso, donde siempre íbamos detrás. Ahora es proactivo. Investigamos estructuras criminales antes de que cometan violencia masiva. Identificamos líderes, los vigilamos, construimos casos sólidos y cuando tenemos evidencia suficiente, atacamos con precisión quirúrgica. Capturamos no solo a sicarios de bajo nivel, sino a quienes los coordinan.
Y lo hacemos de forma que casos no se caigan en tribunales por tecnicismos. Ese enfoque que requiere paciencia, que no genera titulares diarios, pero que produce resultados duraderos. El Dumbo operó por años sin consecuencias. Hasta que decidimos que había terminado su tiempo, investigamos metódicamente, esperamos oportunidad correcta y cuando llegó, ejecutamos perfectamente. Ese es nuevo modelo de seguridad, inteligente, profesional, efectivo. La colaboración entre instituciones fue clave en este caso. Marina aportó inteligencia naval sobre movimientos en costa. Sedena proporcionó análisis de comunicaciones interceptadas. Policía Estatal coordinó vigilancia local. Policía Municipal hizo observación inicial que desencadenó todo y Fiscalía construyó caso legal sólido. Cada institución jugó su rol, sin duplicación de esfuerzos, sin competencia contraproducente, solo colaboración enfocada en objetivo común. Ese es el modelo que hemos implementado en toda la República y está funcionando. Vemos resultados en Quintana Roo, en Guanajuato, en Michoacán, en Jalisco, en todos los estados donde crimen organizado pensó que podía operar sin consecuencias. Estamos demostrando que estaban equivocados. Que México tiene instituciones capaces, que tenemos tecnología, entrenamiento y sobre todo voluntad política de enfrentarlos. Y no vamos a parar, porque esta es guerra existencial. O ganamos nosotros o ganan ellos, y nosotros vamos a ganar. El caso también expuso problemas de consumo de drogas en zonas turísticas. Turistas extranjeros que vienen a México y piensan que es aceptable comprar cocaína o marihuana porque están de vacaciones. No entienden que están financiando violencia, que su consumo recreativo mantiene vivos carteles que matan mexicanos. Es problema de demanda que México no puede resolver solo. Necesita que países de origen de turistas eduquen a sus ciudadanos. Que campañas de prevención de adicciones incluyan información sobre conexión entre consumo recreativo y violencia criminal, que turistas entiendan que sus acciones tienen consecuencias. No es sobre moralidad, es sobre reconocer realidad. Si compras drogas en México, estás contribuyendo directamente a sufrimiento de millones de mexicanos. Esa es verdad incómoda que industria turística no quiere discutir, pero necesita ser dicha. Porque solo con reducción de demanda podemos realmente impactar a carteles financieramente. Toda la represión policial del mundo no funciona si sigue habiendo millones de consumidores dispuestos a pagar por drogas. Los 3 sicarios capturados con el Dumbo son jóvenes, 20 y tantos años, vidas completas por delante que desperdiciaron eligiendo crimen. Cuando los interrogué, pregunté por qué. ¿Por qué eligieron trabajar para cartel sabiendo consecuencias? Respuestas fueron variadas, pero fundamentalmente similares. Necesidad económica, falta de oportunidades, promesas de dinero fácil, admiración equivocada por narcocultura y miedo, porque una vez que entras, salir es casi imposible. Carteles no aceptan renuncias. Si intentas irte, eres traidor, y traidores terminan descuartizados. Así que siguen distribuyendo drogas, portando armas, participando en violencia, hasta que los capturamos o los matan. No son víctimas inocentes. Tomaron decisiones, pero fueron decisiones influenciadas por contexto socioeconómico que falla a jóvenes mexicanos. Si hubieran tenido educación de calidad, oportunidades laborales legítimas, futuro esperanzador, muchos no habrían elegido crimen. Esa es verdad que México necesita enfrentar. No podemos solo arrestar criminales. Necesitamos crear condiciones para que futuros jóvenes no se conviertan en criminales. Es trabajo de generaciones, pero tiene que empezar ahora. Esta es la historia de cómo capturamos a El Dumbo, jefe de plaza del CJNG en Cozumel. Es historia de operativo exitoso, de colaboración institucional efectiva, de justicia finalmente alcanzada para víctimas. Pero también es historia más grande sobre desafíos que México enfrenta combatiendo crimen organizado en zonas turísticas, sobre necesidad de enfoque integral que combine represión con prevención, sobre importancia de coordinación internacional para reducir demanda, y sobre compromiso inquebrantable de seguir peleando hasta que cada rincón de México sea seguro. El Dumbo está en prisión, el Danone está en prisión, pero vendrán otros, siempre vienen otros. Nuestra tarea es estar listos, vigilantes, preparados para identificarlos, investigarlos, capturarlos, una y otra vez, hasta que el mensaje sea claro. En México, criminales enfrentan consecuencias. No importa cuánto dinero tengan, no importa cuántos sicarios controlen, eventualmente caen, todos caen, y cuando caen, pagan por sus crímenes. Esa es promesa que hago a pueblo mexicano, y es promesa que cumpliremos